Gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Vamos a reflexionar en la palabra en esta hora para pedir a Dios que nos ayude a mantenernos fieles y a mantenernos firmes en los momentos de dificultades y en las pruebas que puedan sobrevenir a la vida. Yo quiero una vez más invitarles a inclinar el rostro para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre, al abrir tu palabra, abre nuestros corazones y permite que seamos fortalecidos por el poder de tu palabra. Que nuestra fe sea creciente, oh Señor. Podamos tener una dependencia total de ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes han dicho, vamos a estudiar en esta hora el mensaje titulado Fe a prueba de fuego. Hay una definición de fe que ustedes conocen que está en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una definición bastante histórica, ¿verdad? Una definición bastante conocida por cada uno de nosotros, pero una definición muy profunda en cuanto a lo que es la fe en realidad. Dice el apóstol, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te ha tocado en algún momento esperar por algo? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Te ha tocado aguardar esperando algo con la incertidumbre de si va a llegar o no va a llegar, aún ya estando solicitado? Aún ya lo requeriste, pero está la incertidumbre de si llegará o no llegará. O te ha tocado esperar por algo que en realidad no has visto, pero se te ha prometido y se te ha dicho que espere. Te ha tocado esperar por algo así. Solo para reflexionar, ¿verdad? Una pregunta de reflexión. Y en esa espera, ¿qué ha pasado por tu mente mientras tienes ese tipo de espera? Llega a tu mente. ¿Será que llega a tu mente, lo voy a recibir? ¿Va a llegar? ¿Va a venir? ¿Será cierto? Cantidades de preguntas llegan a nuestra mente cuando hay algo que esperamos o algo que se nos ha prometido, pero aún no lo tenemos, pero se nos ha dicho que va a llegar. Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo preguntara en este momento, ¿por qué usted está convencido que el sábado es el día de reposo y no cualquier otro día, como mencionan algunos, o que puedo elegir cualquier otro día, como dicen algunos, y no meramente, necesariamente el sábado? ¿Cuál es la convicción que tú tienes para creer que el sábado es el día de reposo? Es una pregunta de reflexión que hago. ¿Y cuál es la convicción que tú tienes para creer en realidad que Dios existe? ¿Qué convicción tienes para tú creer que Dios existe en medio de un mundo tan lacerado por la incertidumbre, tan lacerado por la duda, tan lacerado por el relativismo, que todo es relativo hoy, tan lacerado por el ateísmo, tantas creencias aún fuera de la palabra, aún distante de Dios, pero creencias que tratan de socavar la palabra y debilitar la fe que el ser humano tiene en Dios. Y en medio de un mundo como el que nos ha tocado vivir y una época como la que estamos viviendo, ¿será que podemos nosotros mantenernos creyendo en Dios, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, creyendo en lo que Él ha prometido, en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él te ha prometido a ti de manera individual? Romanos 14:22 dice que tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. O sea, la fe no es algo que tú y yo producimos, la fe es un don de Dios. Por lo tanto, la fe se ejerce no delante de ningún ser humano, la fe se ejerce a Dios y delante de Dios, dice Romanos, porque la fe es una dádiva de Dios.
La fe es un don de Dios. La fe no es nada que tiene que ver con nosotros. La fe es algo que Dios pone en nosotros. Por ello, mismo Pablo en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como la fe es un don de Dios en temas espirituales, en temas de creencia de lo que Dios ha prometido, como es un don de Dios la fe, entonces lo que alimenta la fe es lo que proviene de Dios. Lo que alimenta la fe no es lo que es externo a Dios. Lo que alimenta la fe es lo que proviene de Dios. La naturaleza alimenta la fe porque la naturaleza, ¿verdad?, nos habla de Dios, nos habla del amor de Dios. La palabra de Dios alimenta la fe porque la palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros. Es la palabra del Creador para los creyentes, para nosotros, para sus hijos. Por eso Pablo dice, tú tienes fe, tenla delante de Dios, y que la fe se alimenta por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, en medio de un mundo como el que nos encontramos nosotros, donde por todos los lados se bombardea la fe, por todos los lados se ataca a Dios, a los creyentes en Dios, ¿es posible nosotros mantenernos confiando y creyendo en ese Dios? ¿Es posible nosotros en medio del fuego que arde por quemar la fe, por hacer ceniza nuestra fe, mantener nuestra fe que brilla aún más en los momentos de prueba? Claro que es posible. Claro que podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Únicamente podemos hacerlo por una dependencia total, una dependencia sin reservas de Dios. Lo que fue nuestra lectura bíblica en el libro de Daniel, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Ustedes recuerdan el relato de Daniel y recuerdan la estatua que el rey Nabucodonosor erige, ¿verdad? La estatua que el rey levanta, y él exige adoración a esa estatua que había levantado. Y el que no adore la estatua, ustedes conocen el edicto que se había dado, iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y habían 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes conocen, que estaban ahí, ¿verdad?, en la periferia de la creencia del rey, porque eran contrarios en fe a lo que el rey creía y a lo que ellos creían. Y estos 3 muchachos decidieron no adorar porque ellos tenían una creencia distinta. Creían que la adoración únicamente se le debía dar a Dios y que Dios era el único que debía ser adorado. Entonces, cuando se da el edicto, vienen unos caldeos y acusan, dice el relato, a los muchachos de que con el rey, de que no se habían postrado a adorar la estatua. Y el rey lo manda a llamar. Ellos vienen y el rey le pregunta, ¿es verdad? Estoy parafraseando la historia. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no han cumplido con lo que yo dije, que ustedes no han adorado la estatua de oro que yo levanté? Y ellos, para correr un poquito, en el verso 16 le dice, no es necesario, oh rey, que te respondamos a causa de este asunto. Pero nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará, dicen ellos. Noten ustedes, estos muchachos son atrevidos. Yo mencioné en una ocasión, porque ellos están hablando con el rey. Una vez un edicto era dado por el rey, no había forma de diluirlo, de disolverlo. Y ellos dicen, no te vamos a responder sobre este asunto, porque nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y se van un poquito más allá y dicen, y aún Él no nos libre, no vamos a adorar la estatua de oro que has levantado. Si usted se pone a analizar y usted trata de contextualizar este relato a su vida, a su realidad, imagínese usted que usted tiene un empleo del cual depende su familia, del cual depende usted.
del cual depende todo su sustento, y de repente en el empleo se le dice a usted, mira, Perla, nosotros hemos decidido que tú vengas por lo menos 3 horas, 3 horitas, después que tú salgas a la iglesia, tú vas a venir 3 horitas a laborar en sábado porque se ha presentado la necesidad y entendemos que necesitamos tu servicio en el día sábado. Solo son 3 horas, no te preocupes, y la puedes agotar después que tú salgas de tus actividades espirituales de la iglesia. Así es que no te preocupes mucho, que no vamos a interferir con tu fe. Y porque usted sabe cómo la gente acoteja las cosas y las arregla de manera tal. De tú no querer, nos vemos en la obligación de prescindir de tus servicios, porque en realidad necesitamos de tu servicio esas horas después de tu comunión con Dios. Perla se detiene a reflexionar lo que hacemos nosotros como seres humanos. Si yo dejo este empleo, ¿qué tan pronto voy a conseguir otro? Si yo dejo este empleo, yo no estoy listo, no estoy lista para hacer frente a los meses siguientes que vienen por delante, porque por alguna razón no pude hacer la provisión. Ejemplo. Y comenzamos a razonar. ¿A qué comenzamos? A razonar. Y es ahí donde viene el peligro. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay principios de por medio, los principios no se razonan. Los principios se obedecen. Estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey los llama y el rey lo enfrenta, el rey no lo enfrentó con palabras bonitas como la que yo mencioné. Es verdad, los está enfrentando de manera directa y le está diciendo, es cierto que ustedes no han adorado la estatua que yo levanté. Yo la voy a levantar de nuevo e inmediatamente yo lo quiero ver aquí a ustedes adorando la estatua de oro. Y si ustedes no la adoran, serán echados al horno de fuego ardiendo. Y llama la atención que ellos no se detuvieron a altercar contra el rey, ni a razonar contra el rey, sino más bien que lo único que ellos le dijeron al rey fue el verso 16. No es necesario que te respondamos de este asunto. Nuestro Dios, le dicen en el 17, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Noten ustedes la confianza. Estamos hablando de un horno de fuego ardiendo. Usted conoce la historia. Aún el resplandor mató a los que se acercaron a tirarlo a ellos. Pero ellos no se detienen a pensar en las consecuencias de ellos no obedecer el edicto del rey. Ellos no se detienen a pensar en lo que podría hacer de sus vidas si ellos no obedecen lo que el rey había dicho. ¿Por qué no se detienen a pensar? Porque ellos estaban claros, estaban conscientes que todo lo que se sobreponía a la palabra e iba en contraposición con la palabra, no era de detenerse a razonarlo, aún vaya en perjuicio propio. Ellos no pensaron en su propio perjuicio. Ellos no pensaron en el daño que el rey le podía causar. Ellos pensaron en que su fidelidad no estaba condicionada a la amenaza del rey, que su fe en lo que ellos habían creído no estaba condicionado en lo que el rey le pudiera hacer para afectar sus vidas o para tocar sus vidas, sino más bien que su fe dependía del cimiento, la base, la zapata, la raíz que ellos habían hecho en la relación que habían cultivado con su Dios. Porque recuerden que la fe es un don de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando se presenta el momento de las pruebas, ese no es el momento en el que nosotros hacemos raíces de la fe. Ese es el momento en el que nosotros manifestamos y mostramos las raíces de fe que tenemos. El momento que ellos mostraron fueron las raíces de fe que tuvieron.
porque ya de antemano sostenían una relación íntima con Dios, sostenían una relación estrecha con Dios, sostenían un compañerismo con Dios. Por lo tanto, en el momento en que ellos necesitaron dar evidencia de su fe, no vacilaron. En el momento que su fe fue puesta en fuego, ellos no pensaron en perjuicio propio, sino más bien en manifestar, sacar a relucir esa relación que tenían con su Dios. Por lo tanto, le dicen, no es necesario, rey, que te respondamos sobre este asunto, porque nuestro Dios a quien servimos, ellos tenían la convicción de que Dios le podía librar. Tenían la convicción de que si ellos creían en Dios, que si ellos obedecían a Dios y ponían los intereses de Dios por encima de sus propios intereses, aun cuando sus vidas estaban en juego. Oiga bien, ellos están viendo por encima los intereses de Dios, de sus propios intereses, aun cuando sus vidas están en juego, porque es sus vidas que están en juego en esta ocasión. Y por lo tanto, ellos no pensaron en que sus vidas estaban en juego, porque estaban seguros, convencidos de que Dios podía librarle. Pero su fe no dependía de la convicción de la liberación de Dios en ese instante, porque ellos dicen, y aún no nos librara, no vamos a adorar la estatua de oro que has levantado. Noten ustedes, nosotros como seres humanos siempre pensamos, cuando nos invitan a algo, cuando nos piden algo, cuando nos permiten ser parte de algún círculo de algo, lo que nosotros pensamos es, ¿en qué me puede beneficiar eso a mí? Así somos nosotros, seres humanos. A usted lo invita a alguien a la iglesia, mira, te invito a la iglesia, Manuel, para que me acompañe este sábado, que vamos a tener una programación especial. Cuando él no es creyente, y Manuel lo primero que va a pensar es, ¿en qué me puede beneficiar eso a mí? Y si él accede a ir, no crea usted que simplemente está yendo al azar. Él está yendo porque él entiende que hay que buscar de Dios, hay que recogerse. Porque en la calle lo más que uno puede tener es un problema. Encontrarse con alguien o con algo que uno no está buscando. Hay que servir a Dios porque Jesús está cerca. Él está pensando en los beneficios que eso le puede reportar a él. Porque así pensamos los seres humanos. Usted piensa en qué me puede beneficiar eso a mí. Llama la atención que estos tres muchachos no están pensando, si no cumplen el edicto del rey, en que ellos podían ser beneficiados si obedecían al rey. Inmediatamente el rey los manda llamar, ellos le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y aún no nos libre, no vamos a adorar la estatua. Aquí hay una fe que no está basada en condiciones. Aquí hay una fe que no está pensando en el beneficio propio. Aquí hay una fe que no está pensando en lo que esto me pueda reportar a mí, sino una fe basada en la obediencia y la convicción de lo que ellos habían creído. Una fe incondicional. Y valdría entonces preguntar, ¿ha sido tu fe probada en algún instante? ¿En alguna circunstancia, en algún momento de vida? Si lo ha sido, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste ante esa prueba en la que tu fe fue probada? Sería bueno reflexionar, ¿es mi fe una fe circunstancial? Que cuando las cosas van bien, yo estoy happy con Dios, yo estoy cerca de Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas no me están saliendo bien, comienzo a alejarme y a distanciarme de Dios. Son preguntas de reflexión. ¿En qué está basada tu fe? ¿Está basada en la convicción que tú tienes de lo que es Dios?
de lo que Dios ya ha hecho por ti. Porque estos muchachos estaban convencidos en quién era Dios y lo que Dios ya había hecho por ellos. No en lo que Dios podía hacer en el momento, porque a veces cuando basamos en la fe, en lo que Dios podía hacer en el momento de la prueba para librarme, ellos creían, estaban convencidos de que Dios podía librarle. Estaban 100% convencidos de que Dios tenía el poder para hacerlo. Pero ellos también dicen, y si no nos libra, como quiera no vamos a adorar la estatua de oro que has levantado. Sin lugar a dudas, la fe de estos jóvenes no estaba basada en lo que Dios podía hacer por ellos. Entonces el texto de Romanos que leímos, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que a Él se allegan crean que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Alabado sea el nombre de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero simplemente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tan superficial cuando lo dejamos únicamente en la letra. Es tan superficial cuando lo dejamos únicamente en teorías, que a veces ni entendemos. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, más que algo teórico, Dios quiere que aprendamos a ejercer en Él una fe práctica. Una fe práctica que en el momento en que mi fe está puesta en el horno de fuego, en vez de ser hecha ceniza, esa fe brille más como el oro y saque a relucir más, no quién soy yo, sino quién es Dios. Porque si usted nota en el relato más adelante, aquí no salió a relucir quiénes eran los jóvenes hebreos, sino quién era Dios. Porque recuerde usted cuando Nabucodonosor va, que tiran los muchachos, que viene el edicto, no obedecen, lo tiran al horno del fuego, los que lo llevaron con el resplandor fueron muertos, y cuando el rey va a mirar, y cuando el rey ve, ¿qué pasa cuando el rey ve? Ve 4, dice, pero no fueron 3, lo que yo tiré, y yo veo 4 y uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Y dice que en la ropa ni siquiera olía a humo. Y desde ese momento el rey dijo que adoren a qué Dios. Al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No es ellos que están brillando aquí, es Dios. ¿Por qué? Porque la fe es don de Dios. La fe no tiene que ver con nosotros. La fe viene de Dios. Y como la fe viene de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción, estamos dando testimonio de Dios. Y cuando damos testimonio de quién es Dios, entonces aquellos que no conocen al Dios verdadero, aquellos que no obedecen al Dios verdadero, aquellos que no obedecen al Dios de los cielos, comienzan a reconocerle, porque nuestra fe está evidenciando quién es Dios. Porque estos muchachos no podían hacer nada por ellos mismos. Ellos no podían librarse de ese horno de fuego. Es Dios quien está accionando en su favor. Es Dios quien está obrando en su favor. Es Dios quien está haciendo por ellos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, a confiar sin reservas en Él. Esto es una fe no circunstancial. Esto es una fe no condicional, sino una fe sin condiciones. Una fe a prueba de fuego
que no importa cuánto el horno podía sobrecalentarse, no importa lo que iba a ir en perjuicio de ellos mismos, ellos estuvieron dispuestos a, si es posible, ofrecer mi vida por la fe que Dios ha colocado en mí. Eso vi que de Einstein, del relativismo que tan de moda está, hermanos, la verdad es absoluta, la verdad no es relativa. La fe no es relativa, la fe es un absoluto de Dios y es un atributo que Dios coloca en nosotros. No es que yo quiero, no es que yo deseo, es que Dios ha dicho y que Dios quiere, que Dios desea. Por lo tanto, cuando yo estoy dispuesto a vivir de esa manera, como estos 3 jóvenes hebreos, entonces quien ha colocado en mí esa fe, también ve por mí en el momento que necesito que Él me auxilie. Y déjame decirte algo, hay veces que tú no sientes el auxilio de Dios, hay veces que tu fe es probada y tú sientes que te estás quemando, que está ardiendo, que la fe está desapareciendo. Pero si te mantienes fiel, aún el diablo te azote, aún el enemigo te maltrate, aún él te haga descender muy bajo a veces en cuanto a sentirte derrotado, destruido, si te mantienes fiel y le obedeces a Dios y no a él, Dios ha prometido el galardón de la vida eterna. Por lo tanto, más que proteger esta vida física, esta vida biológica que Dios nos ha dado, protejamos lo que es eterno, lo que permanece para siempre. Y la fe nos garantiza lo que permanece para siempre. La fe no puede estar basada en un hombre. La fe no puede estar basada en una iglesia. La fe no puede estar basada en una organización. La fe ha de basarse en Dios. La fe ha de ejercerse en Dios, porque es Dios el dador de la fe. Y como Él es el dador de la fe, mi motivación para ti en esta tarde es que esa fe que proviene de Dios, tú la puedas alimentar con todo lo que es de Dios. Que comiences a imbuirte en las cosas de Dios, a empaparte en las cosas de Dios, a vivir las cosas de Dios para que tú veas que tú no vas a estar fabricando qué hacer en el momento que viene la prueba. Eso es automático. ¿Por qué? Porque de lo que habrá dentro va a brotar de ti. De los jóvenes hebreos brotó obediencia. ¿Por qué? Eso era lo que había dentro. Ellos no tuvieron que fabricar una historia. Ellos no tuvieron que fabricar un discurso largo. No, nuestro Dios nos va a librar. No te vamos a responder. Y aún Él no nos libre, no vamos a obedecer. Eso había en ellos. Así es que yo te invito a empaparte al 100 de Dios, a vivir al 100 conectado a tu Dios, a depender al 100 de tu Dios, y tú verás que en el momento que tu fe sea puesta en fuego, en vez de tú ser reducido a cenizas, Dios a través de ti va a brillar como el oro, porque lo que hay en ti es lo que Dios ha puesto, y como Él ha puesto eso, entonces tu vida es un testimonio de Él, porque la fe es un don de Dios. Así que yo te invito en esta tarde a que, aunque tu fe sea puesta en fuego, vivas una fe a prueba de fuego. Y para que comiences a vivir esa vida a prueba de fuego, o continúes viviendo esa vida a prueba de fuego, esa fe, perdón, a prueba de fuego, mantente apegado, conectado, adherido a tu Dios. Cuando lo hagas de esa forma, no habrá manera de tú desobedecerle a Él, porque Él está en ti y tú vas a dar lo que Él ha puesto en ti. Que Dios te pueda bendecir. Amén, amén. Vamos a inclinar el rostro y a hablar con nuestro Dios.
Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias por tu palabra, gracias por hablarnos por medio a ella, oh Señor. Bendice cada uno de los pedidos que se han colocado en el chat, aun aquellos que no han sido colocados, pero que están ahí presentes en uno de tus hijos, que tú puedas dar respuesta, que la respuesta sea favorable para honra y gloria de tu nombre. Nuestra fe pedimos la creciente, oh Dios, en los momentos de prueba la pula aún más, que demos testimonio de quién tú eres y lo que haces por nosotros. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por hablarnos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.